no convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, no acabó con el paganismo y ni siquiera fue probablemente un auténtico edicto. Entonces, ¿por qué seguimos hablando del Edicto de Milán más de 1700 años después? Bienvenidos a Oriens Fidei. Pocos documentos han ejercido una influencia tan profunda sobre la historia de Occidente como el llamado Edicto de Milán. Durante siglos se ha presentado como el decreto que legalizó el cristianismo, que convirtió a esta religión en la fe oficial del Imperio Romano, o incluso como el momento en que Constantino se declaró definitivamente cristiano. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué decía exactamente aquel documento promulgado en el año 313? ¿Fue de verdad un edicto? ¿Y por qué sigue siendo considerado uno de los grandes hitos de la historia de la Iglesia? La respuesta nos obliga a ir más allá de los tópicos. El llamado Edicto de Milán no convirtió al cristianismo en religión oficial del imperio. Eso no sucedería hasta varias décadas después, con el emperador Teodosio. Ni fue el primer texto que puso fin a las persecuciones, pues ese proceso había comenzado con el Edicto de Tolerancia promulgado por Galerio en el año 311. Tampoco supuso la desaparición inmediata del paganismo, que continuó formando parte de la vida religiosa del imperio durante varias generaciones. Y sin embargo, su importancia histórica es difícil de exagerar, porque el año 313 marcó el comienzo de una nueva relación entre el poder imperial y la Iglesia. Por primera vez, los cristianos dejaron de ser una comunidad simplemente tolerada para convertirse en una institución reconocida, protegida y favorecida por el Estado. Se abría, así, una etapa completamente distinta, en la que la libertad religiosa, la restitución de los bienes confiscados y el reconocimiento jurídico de la Iglesia transformarían profundamente el mundo romano. Para comprender el verdadero alcance del Edicto de Milán, es necesario dejar a un lado las simplificaciones y volver al contexto en el que fue concebido. Solo entonces podremos entender por qué este documento no fue únicamente el final de las persecuciones, sino el punto de partida de una nueva época en la historia del cristianismo. Cuando el siglo IV comenzó, el Estado romano había intentado resolver la cuestión cristiana mediante la fuerza. No obstante, pocos años después, incluso quienes habían impulsado aquella política tuvieron que reconocer una realidad imposible de ocultar. La persecución no había logrado restaurar la unidad religiosa del imperio, ni hacer desaparecer a la Iglesia. El cristianismo estaba demasiado extendido para ser eliminado por decreto. Sus comunidades sobrevivieron a la pérdida de templos, bienes y dirigentes. Continuaron organizadas y mantuvieron su presencia tanto en las ciudades como en las provincias orientales, donde la represión había sido especialmente prolongada. El fracaso no fue únicamente moral, sino también político. El Estado había movilizado enormes recursos sin conseguir que los cristianos regresaran de manera estable a los cultos tradicionales. El cambio llegó en el año 311,
Galerio, uno de los grandes responsables de la política persecutoria y entonces gravemente enfermo, promulgó un edicto de tolerancia en nombre de los emperadores. El documento reconocía que los intentos de obligar a los cristianos a abandonar su fe no habían obtenido el resultado esperado. Se les permitió nuevamente reunirse, reconstruir sus comunidades y practicar su religión, siempre que no alteraran el orden público. A cambio, debían orar por la salud de los emperadores, por el Estado y por la seguridad del imperio. Aquella medida fue decisiva, pero todavía limitada. Galerio no proclamaba un principio general de libertad religiosa ni situaba al cristianismo en completa igualdad con los demás cultos. Su tono seguía siendo el de una concesión otorgada por el poder imperial a una comunidad que había resultado imposible someter. Era en cierto sentido la admisión oficial del fracaso de la persecución. Además, la aplicación de la tolerancia no fue uniforme. Mientras en gran parte de Occidente los cristianos gozaban ya de una paz efectiva, en algunas regiones orientales continuaron las presiones bajo Maximino Daia. Por tanto, el año 311 no cerró definitivamente la cuestión, abrió una puerta. 2 años después, Constantino y Licinio darían un paso mucho más amplio: convertir aquella tolerancia precaria en una libertad religiosa reconocida y acompañada por la restitución material de todo lo que la Iglesia había perdido. A comienzos del año 313, el Imperio Romano seguía lejos de haber recuperado una unidad estable. Constantino dominaba Occidente después de su victoria sobre Magencio, mientras Licinio gobernaba una parte importante de las provincias orientales y se preparaba para enfrentarse a Maximino Daia. En ese contexto, ambos Augustos se reunieron en Milán para ordenar sus relaciones, asegurar el reparto del poder y reforzar una alianza que todavía consideraban necesaria. El encuentro tuvo una dimensión dinástica. Licinio contrajo matrimonio con Constancia, hermana de Constantino, sellando mediante vínculos familiares el acuerdo entre ambos soberanos. Pero las conversaciones no se limitaron a cuestiones matrimoniales o territoriales. Entre los asuntos que afectaban al bienestar y a la seguridad del Estado, se encontraba la situación religiosa del imperio, y en particular, la condición jurídica de los cristianos. Constantino tenía razones personales y políticas para garantizarles una protección más amplia. Licinio, por su parte, también necesitaba consolidar su autoridad en Oriente, donde existían comunidades cristianas numerosas y donde las consecuencias de la persecución seguían siendo especialmente visibles. Su futura residencia en Nicomedia hacía aún más conveniente alcanzar una solución que favoreciera la pacificación y la lealtad de una parte significativa de la población. De aquellas deliberaciones surgió un acuerdo que ampliaba de manera fundamental las disposiciones anteriores. Sin embargo, aquí conviene introducir una precisión histórica importante. El llamado Edicto de Milán probablemente no fue un edicto promulgado solemnemente en aquella ciudad. Las fuentes hablan más bien de un convenio o tratado entre los emperadores, cuyas decisiones fueron comunicadas después mediante cartas imperiales a las autoridades provinciales. El texto que conocemos fue publicado por Licinio en Nicomedia el 13 de junio del año 313, después de derrotar a Maximino Daia. Lactancio lo conservó en latín y Eusebio de Cesarea transmitió una versión griega semejante en su historia eclesiástica. Ambas remiten expresamente a lo acordado meses antes en Milán. Por tanto, más que una escena en la que dos emperadores firmaron un gran pergamino ante la corte,
Milán fue el lugar de una negociación política decisiva. Allí, dos gobernantes todavía rivales establecieron una política religiosa común, que aspiraba a pacificar el imperio y asegurar, bajo una formulación deliberadamente amplia, el favor de la divinidad sobre su gobierno. El contenido del acuerdo puede dividirse en dos grandes partes. La primera formulaba un principio de alcance general. Cada habitante del imperio debía disponer de plena libertad para seguir la religión que considerase más adecuada. Los cristianos aparecían mencionados expresamente porque habían sido las principales víctimas de la política anterior, pero la disposición no se limitaba únicamente a ellos. En teoría, protegía por igual la elección religiosa de todos los súbditos, sin imponer una confesión determinada ni abolir los cultos tradicionales. La redacción empleaba deliberadamente un lenguaje religioso amplio. Constantino y Licinio no proclamaban en aquel documento una profesión de fe cristiana, sino que expresaban el deseo de obtener el favor de la divinidad, fuese cual fuese la forma en que cada ciudadano la comprendiera, para asegurar la prosperidad de los emperadores y del Estado. Por ello, el texto representa una política de pacificación religiosa, y no la cristianización oficial del imperio. La segunda parte se refería específicamente a los cristianos y tenía consecuencias materiales inmediatas. Ordenaba devolver, sin pago ni demora, los lugares de reunión y las propiedades que les habían sido confiscadas. La restitución debía realizarse incluso cuando aquellos bienes hubieran pasado del fisco a manos particulares. Quienes tuvieran que entregarlos podían solicitar posteriormente una compensación al tesoro imperial, pero no estaban autorizados a retenerlos ni a exigir dinero a las comunidades cristianas. Esta disposición encerraba una transformación jurídica de enorme importancia. Los bienes no se devolvían únicamente a cristianos individuales, sino al cuerpo de los cristianos, al Corpus Christianorum. De esta manera, el Estado reconocía de hecho a la Iglesia como una colectividad capaz de poseer propiedades, de administrar sus lugares de culto y de actuar como sujeto jurídico. No se trataba solo de reparar una injusticia pasada, sino de reconocer públicamente una realidad institucional que las persecuciones habían intentado destruir. Antes de analizar con mayor profundidad estas disposiciones, conviene escuchar el documento completo en sus propios términos. Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención el respeto de la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste no sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Para lo cual es conveniente que tu excelencia sepa que hemos decidido permitir de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. Así pues, hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud para que sepas que hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión. Y al mismo tiempo que les hemos concedido esto, tu excelencia entenderá que también a los otros ciudadanos les ha sido concedida la facultad de observar libre y abiertamente la religión que hayan escogido como es propio de la paz de nuestra época. Nos ha impulsado a obrar así el deseo de no aparecer como responsables de mermar en nada ninguna clase de culto ni de religión. Y además, por lo que se refiere a los cristianos, hemos decidido que les sean devueltos los locales en donde solían reunirse,
y acerca de lo cual te fueron anteriormente enviadas instrucciones concretas, ya sean propiedad de nuestro fisco o hayan sido comprados por particulares, y que los cristianos no tengan que pagar por ello ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Y para que el contenido de nuestra generosa ley pueda llegar a conocimiento de todos, convendrá que tú la promulgues y la expongas por todas partes para que todos la conozcan y nadie pueda ignorar las decisiones de nuestra benevolencia. Una vez leído, se comprende mejor su verdadera naturaleza. El texto no proclamaba la victoria del cristianismo sobre el paganismo, ni exigía la conversión de los ciudadanos. Establecía algo distinto, y para aquel momento profundamente novedoso. El poder imperial renunciaba a imponer una única práctica religiosa, y reconocía que la paz del Estado podía descansar sobre la libertad del culto. Ese principio general, unido a la devolución de los bienes y al reconocimiento institucional de las comunidades cristianas, explica por qué el acuerdo del 313 fue mucho más que el final jurídico de una persecución. Fue la base sobre la que comenzaría a construirse una nueva relación entre la Iglesia y el Imperio. El acuerdo alcanzado en Milán no fue el final de una historia, sino el comienzo de una transformación mucho más profunda. La Iglesia dejó de ocupar una posición marginal dentro del orden jurídico romano y comenzó a integrarse de forma progresiva en la estructura del propio Estado. No se produjo una fusión inmediata entre ambas instituciones, pero sí nació una relación completamente nueva que marcaría el desarrollo de Europa durante los siglos siguientes. Los cambios comenzaron a hacerse visibles en muy poco tiempo. Las comunidades cristianas pudieron reorganizar libremente su vida interna, recuperar sus lugares de culto y emprender la construcción de nuevas basílicas con el respaldo del poder imperial. Al mismo tiempo, el clero recibió diversos privilegios que lo equiparaban progresivamente a otras instituciones reconocidas por el Estado. Los obispos adquirieron una creciente relevancia pública y comenzaron a desempeñar funciones de arbitraje en determinados conflictos civiles, reforzando su autoridad tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pero quizá el cambio más significativo fue el papel que asumió el propio emperador. Hasta entonces los gobernantes romanos habían considerado al cristianismo un problema político o religioso que debía ser controlado. A partir de Constantino, el poder imperial comenzó a presentarse como protector de la Iglesia y garante de su unidad. Esta nueva actitud no implicaba que el emperador actuara como autoridad doctrinal. Las cuestiones de fe seguían correspondiendo a los obispos. Sin embargo, Constantino entendía que la paz religiosa era un elemento indispensable para la estabilidad del imperio, y por ello no dudó en intervenir cuando surgieron conflictos que amenazaban con dividir a las comunidades cristianas. La controversia donatista en el norte de África fue el primer ejemplo de esta nueva política. Lejos de recurrir a la persecución, el emperador favoreció la convocatoria de sínodos y aceptó que fueran los propios obispos quienes resolvieran la disputa. Poco después, haría lo mismo ante la crisis arriana, convocando el Concilio de Nicea para preservar la unidad de la Iglesia. Aquellas decisiones mostraban que el cristianismo había dejado de ser una religión perseguida para convertirse en un asunto de interés público para el Estado. Por supuesto, el camino no estuvo exento de dificultades. La nueva cercanía entre la Iglesia y el poder imperial planteó desafíos desconocidos hasta entonces. Los obispos debieron aprender a relacionarse con un emperador que protegía la fe, pero que también deseaba influir en la resolución de los grandes conflictos eclesiásticos. Esa colaboración produciría frutos importantes, aunque también abriría debates que acompañarían a la cristiandad durante siglos. Por ello, la verdadera trascendencia del año 313 no reside únicamente en haber puesto fin a las persecuciones,
Su importancia radica en que inauguró un nuevo modelo de convivencia entre el imperio y la Iglesia. El cristianismo dejaba atrás la época de las catacumbas y entraba en una etapa completamente distinta, en la que su historia quedaría estrechamente unida a la del propio Estado romano. Más de 1700 años después, el Edicto de Milán continúa ocupando un lugar privilegiado en la historia no solo del cristianismo, sino también de la civilización occidental. No porque transformara de un día para otro el Imperio Romano, ni porque convirtiera inmediatamente el cristianismo en la religión oficial del Estado. Su verdadera importancia reside en que inauguró un cambio de rumbo cuya profundidad solo sería plenamente visible con el paso de las décadas. Hasta entonces, la Iglesia había vivido acostumbrada a la incertidumbre. Durante casi 3 siglos había conocido épocas de relativa tranquilidad, pero también persecuciones, confiscaciones y martirios. Su principal preocupación había sido sobrevivir. A partir del año 313, aquella realidad cambió para siempre. Por primera vez los cristianos pudieron mirar al futuro con la certeza de que podían construir iglesias, organizar sus comunidades y transmitir su fe sin temor a la intervención del Estado. Sin embargo, esa nueva libertad planteó un desafío inesperado. La Iglesia ya no debía aprender únicamente a resistir al poder, sino también a convivir con él. La protección imperial abrió inmensas posibilidades para la expansión del cristianismo, pero también introdujo cuestiones completamente nuevas sobre la relación entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. Un debate que acompañaría a Europa durante siglos y cuya influencia, en muchos aspectos, sigue siendo perceptible en la actualidad. Quizá por eso el verdadero legado del Edicto de Milán no pueda medirse únicamente por sus disposiciones jurídicas. Su importancia radica en haber señalado el comienzo de una nueva época. La Iglesia perseguida daba paso a la Iglesia reconocida. El imperio que había intentado destruir el cristianismo comenzaba ahora a protegerlo. Y una pequeña comunidad nacida en los confines de Judea iniciaba el camino que la convertiría en una de las instituciones más influyentes de la historia. Porque algunos documentos ponen fin a un capítulo del pasado, pero solo unos pocos son capaces de abrir una era completamente nueva. El acuerdo alcanzado en Milán fue sin duda uno de ellos. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.